En esta ocasión pues vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos MySQL utilizando PHP. Pero para esto nos vamos a ayudar de ChatGPT, es decir, vamos a preguntar los pasos. Ya que está de moda, digamos, el uso de inteligencia artificial, y en este caso pues vamos a ver que nos ayude un poco con ese código, es más, con los pasos. Y también vamos a verificar si es que son correctos o no. Entonces, para esto aquí simplemente vamos a colocar, bien, pues nos indica como primer paso, bueno, nos da el código aquí. Esperemos que complete la respuesta y ahora sí. Instalar y configurar PHP. Perfecto. Instalar MySQL. Para todo esto nosotros podríamos utilizar exam, entonces no nos da esa respuesta exacta que nosotros podríamos utilizar. Bueno, depende de cada quien. No nos indica incluso qué software podríamos utilizar para instalar. Ya. Obtener credenciales de la base de datos. Acá incluso no nos indica que antes debemos tener una base de datos y si no la tenemos, pues debemos crearla. No da esos pasos, digamos, no nos muestra ese tipo de información. Entonces, no es como tal, ¿no? Que la IA te responde tal como tú quieres, o una respuesta óptima. En este caso, pues ya te da ciertas respuestas y como es una caja negra, no sabemos exactamente qué es lo que procesa. Bien, crear un archivo PHP para la conexión, claro, eso sí tiene que ser así. Escribir el código PHP para la conexión va demasiado explícito. Y pues aquí, esto sí me parece que sí puede funcionar, puede estar bien. Pero lo que no apruebo es la conexión, es decir, mejor dicho, la base de datos. En ningún momento, pues aquí la va a crear. Entonces, vamos a hacer nosotros mismos eso. Para esto yo utilizo exam. Hay otros servidores locales como One, me parece, y entre otros más, Nix, en fin. Pero uno de los más populares es este, o al menos yo lo utilizo, donde vemos que está pues levantando los servicios de Apache y MySQL. Entonces, esto es para levantar páginas web Apache y MySQL obviamente para la base de datos. Bien, ahora lo que necesito es crear una base de datos antes de todo esto. Eso está claro porque voy a conectarme a una base de datos y por ende debe existir esa base de datos. Y la forma más sencilla de crearla es utilizando, pues, tenemos la base de datos. Ahora simplemente pues lo que voy a hacer es crear una base de datos. Aquí voy a colocar el nombre de PHP, simplemente la base de datos. Lo puedo dejar aquí. Esto es para caracteres latinos, digamos, que nos conviene todos los que hablamos español. Y bien, entonces ya está la base de datos. Y eso sería suficiente, salvo que queramos crear una tabla en sí para hacer conexiones. Pero en este caso simplemente este video es acerca de cómo conectarnos a una base de datos utilizando PHP. Con esto es suficiente. Entonces simplemente tengamos en cuenta que nuestra base de datos se llama PHP. Bien, ahora vayamos a escribir un poco de código. Es aquí donde sí nos podemos ayudar, digamos, de ChatGPT. Para esto yo voy a crear un archivo que se llama index.php, simplemente. Y voy a crear otro archivo que se llame conexión. Recuerden siempre modularizar sus funciones, sus métodos, en fin. Entonces, esto va a levantar obviamente conexión, pero antes yo me voy a ir a implementar conexión. Entonces estamos en conexión, voy a ampliar un poco el código y lo que necesito pues es el código. Para esto pues yo me voy a ayudar, como ya estábamos haciéndolo, de ChatGPT y vamos a revisar su código, que es este de acá. Entonces simplemente le doy copy y nos vamos a nuestro proyecto, conexión.php y copio y pego. Bien, ahora lo que debo hacer es reemplazar estas variables, donde nos indica que la dirección de un servidor local generalmente siempre es localhost. Eso incluso en producción es localhost. Luego el usuario. Ahora, generalmente exam tiene una configuración predeterminada.
que nosotros podríamos cambiar esa configuración, pero si estamos trabajando en modo localhost, generalmente no se toca, salvo que trabajes en equipos. Ahí sí sería conveniente, y sea un proyecto grande, pues sí sería conveniente cambiar algunas credenciales y o crear otras credenciales que te permite hacer. Pero en este caso, por default, nos da la siguiente. Por ejemplo, para usuarios, generalmente es root. Para contraseña, obviamente no tiene ninguna contraseña, o al menos una configuración por default es que no la posee. Pero aquí sí, acá nos indica, por ejemplo, el nombre de la base de datos y nosotros le pusimos PHP, así se va a llamar, o se llama, mejor dicho, nuestra base de datos. Entonces, eso tengamos en cuenta. Luego aquí lo que hace es almacenar en una variable, crea un objeto MySQLi y lo que hace pues es, bueno, tiene 4 parámetros: el servidor, el usuario, el password y finalmente la base de datos. Con esto aquí simplemente hace una verificación utilizando la estructura condicional if, donde pregunta por la conexión. Si es que existe algún error, obviamente me debe retornar una vista. En este caso básicamente es un mensaje con conexión fallida y el error que posiblemente tenga. Caso contrario, pues la conexión ha sido exitosa. Entonces, esto está de más, ya podemos probarlo. Pero ahora, ¿cómo podemos utilizarla, digamos, aquí? La forma de utilizarla, pues, es obviamente, como es un documento PHP, colocamos PHP y podemos hacer un include o un require. Include. Y aquí podemos colocar, pues, conexión.php. Si no me recuerdo, así es como funciona esto. Y pues con eso ya podríamos pues probarlo. Entonces para eso simplemente vamos a nuestro proyecto, mejor dicho, claro, y para ello tenemos que ingresar pues a localhost, en este caso ya no es 8000 y me parece que es PHP. Vamos a ver, permítanme. Y ahí está, conexión exitosa. Eso es todo. Es así de sencillo. Parece demasiado básico, ¿verdad? Pero así es como funciona esto. Conexión exitosa. No sé, colocar base de datos. para ver si es cierto, ¿verdad? Porque me parece demasiado sencillo. Actualizar y efectivamente tenemos nuestra conexión. Obviamente, si nosotros deseamos sacar datos, debemos tener una tabla aquí y debemos crear unas consultas exclusivamente para extraer ese tipo de información. Pero en este caso simplemente lo que hemos hecho es crear una conexión a una base de datos, como estamos viendo, y es bastante sencillo. En este caso está modularizada, es decir, podemos utilizar en cualquier parte de nuestro proyecto. En este caso creamos un archivo index.php donde estamos llamando a nuestra conexión. Probablemente ustedes puedan organizar más información. Por ejemplo, aquí db puede ser, o de repente si estoy utilizando modelo vista controlador, entonces dentro de la carpeta modelos, por ejemplo, puede ir la conexión. Movemos allí y aquí adentro puede ir la conexión y acá los modelos incluso, ¿no? Un modelo, por ejemplo, modelo de usuario, un user, entonces jala la conexión y hace las consultas necesarias para retornar. Bueno, esto ya estamos extendiendo demasiado el tema, pero digamos así sería. Obviamente aquí ya cambia esto, ¿no? Entonces ya entra acá modelo. Las rutas pueden ser absolutas incluso y ya pues. Entonces ya tenemos nuestra conexión a una base de datos, que es bastante sencilla, no la hemos sufrido demasiado, porque para esto nos hemos ayudado de ChatGPT. Pero obviamente, el hecho de que utilicen ChatGPT significa, o mejor dicho, es recomendable que ustedes realmente tengan conocimientos, porque si yo de repente no supiera de conexión a base de datos, o incluso ustedes no supieran de conexión a base de datos, probablemente nos hubiéramos estancado en los resultados que nos ha dado ChatGPT. Por ejemplo, aquí simplemente en ningún momento nos habla de, por ejemplo, utilizar Exam, que nos trae, digamos, ya estos dos, tanto Apache como MySQL, para poder conectarnos a la base de datos. O sea, mejor dicho, nos sirve un servidor local, nos da un servidor local para poder trabajar allí
y donde viene integrado esos dos paquetes, MySQL y PHP. Las credenciales se establecen, entonces aquí debemos crear una base de datos y eso obviamente no nos los menciona esta respuesta de ChatGPT. Tal vez se puede mejorar esas respuestas, pues siempre y cuando mejoremos el prompt. Pero para mejorar el prompt debemos tener conocimientos de cómo funciona una conexión a una base de datos. Obviamente en este caso, pues yo por experiencia sé más o menos cómo funciona una base de datos y qué datos se necesita para conectarnos. Pero no necesariamente me acuerdo del código, porque es imposible, digamos, bueno, no tan imposible, pero si no estás trabajando constantemente en esto, es más, cuando haces un proyecto, pues te conectas una sola vez, haces la conexión a la base de datos y ya te olvidas de ahí. Siempre y cuando sigas, claro, buenas prácticas de programación, ¿no? Entonces, esto siempre tengamos en cuenta, siempre verificar la información y que ChatGPT simplemente es una herramienta que nos permite de repente agilizar un poco de código, porque en este caso yo no he escrito casi ninguna línea de código, solamente lo que he hecho es mejorar el contenido, cambiar algunas configuraciones para que pueda funcionar correctamente ese código. Es decir, nosotros necesitamos saber interpretar ese código para poderlo utilizar correctamente en nuestras aplicaciones. Solamente eso, en otro vídeo pues vamos a ver si hacemos una consulta, una tabla, y para esto también tenemos que crear esa tabla. Vamos a ver si lo podemos hacer por código, mediante PHP, o simplemente utilizando la interfaz de, en este caso, PHP-MyAdmin. Recuerden incluso que para crear una base de datos con sus tablas, digamos, estructuradas internamente, necesitamos antes hacer el diseño de la base de datos. Entonces, antes de diseñar una base de datos, antes de implementar una base de datos, necesitamos hacer el diseño y por ende saber qué proyectos se va a realizar. Por ejemplo, si es un sistema de autenticación, solamente necesitamos una tabla de usuarios y probablemente si tienen niveles de acceso necesitamos una tabla de usuarios y una tabla de roles. Entonces hasta ahí son dos tablas. Si hay una relación de uno a varios o de varios a varios, todo eso se ve en el diseño de la base de datos antes de escribir cualquier línea de código. Para eso existen herramientas que nos permiten ayudar a hacer ese tipo de diseños. O si no, simplemente se hace pues en hoja y papel. Sé que suena loco hoy en día, pero a veces para proyectos regulares o pequeñitos es suficiente con eso. Claro, eso depende de la experiencia del programador, o en este caso del desarrollador, ya no programador, del desarrollador, porque el que desarrolla se supone que tiene conocimientos de toda esa arquitectura. El que programa solamente escribe líneas de código que le dicen. Bueno, es una idea. Bien, nos vemos en otro vídeo y recuerden pues comentar y si no pues dislike o like, en fin. Nos vemos entonces en otro próximo video tutorial.